Un cordial saludo de paz y bien en este día para las hermanas del Consejo Provincial Nuestra Señora de Guadalupe. Es un gusto el poder presentar el tema Dejarse tocar por el misterio de la encarnación a la luz de la realidad de América Latina. Y para presentar el tema tenemos un invitado de lujo. La hermana Yolanda, antes de su presentación, nos dará la bienvenida oficial. Doctor Víctor Ferriño, gusto de saludarle. Hemos tenido pues ya varias ocasiones que nos hemos comunicado vía WhatsApp y realmente pues ya hace unos cuantos meses que nosotras tenemos conocimiento de su persona a través de las redes sociales. Y hermana Arelis pues fue la persona indicada para tomar contacto con usted y agradecemos grandemente pues su aceptación a compartir con nosotras, no obstante de no conocernos, pero bueno, creo que a partir de ahora nos vamos conociendo un poco más. Darle también la cordial bienvenida a nuestros auditores, el licenciado Mauricio Díaz y también al licenciado Manuel Calderón, que en este momento no está conectado con nosotras, pero que está una de las personas que trabaja en su empresa. La señora Fiorella o señorita Fiorella, no tengo detalles, la hermana Leticia, que es nuestra ecónoma provincial, y las hermanas del consejo, mi persona. Entonces, la hermana Arelis, para que todos tengamos un mayor conocimiento de su persona, ella le va a presentar brevemente. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Muy buenos días. Con motivo de la preparación al capítulo, tenemos el honor de presentarles al doctor Víctor Ferriño. Él es jurista, analista político y periodista de opinión desde el año 1978 en Guatemala, El Salvador y México. Tiene experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala, Universidad de El Salvador, Universidad Nacional Autónoma de México, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Él es ensayista, traductor y editor, especialista en etnodesarrollo, derecho indígena y litigio estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de pueblos indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agroecólogo, apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional con justicia, democracia y equidad. Con ustedes, hermanas, el doctor Víctor Ferriño, a quien recibimos fraternalmente. Bienvenido. Muchas gracias. Saludo a todas y a todos los que están presentes. Generalmente cuando me piden una nota biográfica para presentarme, les digo que mejor me voy a presentar yo, porque me gusta presentarme como un peripatético, no un patético, que es otra cosa. Los peripatéticos es una escuela de pensamiento de la época de los griegos, donde los alumnos y el maestro caminaban por las calles, por las carreteras, y el maestro iba impartiendo sus conocimientos a los alumnos que iban viendo la realidad, que iban observando la realidad, e iban confrontando la teoría con la práctica. Y eso ha sido mi vida. En los últimos 45 años he acompañado al movimiento indígena, campesino, sindical, a las agrupaciones de mujeres, en temas como el derecho indígena, el derecho al propio derecho, y de ahí, viendo en las comunidades cómo la gente moría por hambre, por insalubridad, me metí de lleno al tema de seguridad alimentaria y nutricional y he estado trabajando desde el año 2000 ese tema y he sido
ponente de una ley que fue aprobada en el Congreso de la República y hemos ido caminando en ese sentido. Entonces, eso soy, un caminante que voy por la vida aprendiendo y enseñando, más aprendiendo que enseñando. Por eso me da gusto estar con ustedes, que hacen una labor magnífica. Muchas gracias, doctor Ferriño. Así que el tiempo es suyo. Estamos todas oídos, listas para aprender y compartir. Muy bien. Quisiera informarle lo siguiente. Las ideas que voy a exponer las he ido trabajando en 14 y a 15 artículos. El de hoy en la madrugada, que terminé a las 4 de la mañana, todavía no se los he enviado, pero ya lo tiene el diario La Hora, que lo va a publicar a las 11 de la mañana. Pero he trabajado 14 artículos con distintos temas de la pandemia. Esta pandemia, como veremos a lo largo de la charla, es un fenómeno de gran envergadura. No ha existido ni una sola pandemia en el mundo que tenga una naturaleza tan abarcadora en todos los continentes, en casi todos los países del orbe y en todos los estratos sociales. Entonces tiene componentes de orden económico. Obviamente el primero es el de orden sanitario, pero tiene componentes de orden económico, político, social. Y antes de que la pandemia se declarara como tal, ya estábamos viviendo 3 crisis de gran envergadura, que es la crisis petrolera o energética, la crisis ambiental y la crisis monetaria. Entonces vamos a hablar de todo, cómo estamos viviendo un momento inédito, donde confluyen 4 crisis y se está conformando lo que se llama una tormenta perfecta. Es decir, hay una película muy famosa que ha sido vista por muchas personas, de un pescador y sus compañeros que salen a la mar y confluyen todos los factores, o sea, confluyen los peores vientos, el peor oleaje, la peor visibilidad, y entonces le llaman la tormenta perfecta porque confluyen todos los factores adversos. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, esos 14 artículos se los he enviado a ustedes, a la hermana Yolanda, y los integré en un solo material en Word para que sea fácil de manejar, y he preparado una presentación de PowerPoint que vamos a ir viendo ahorita cuando la hermana Arelis me la ponga Damaris es quien nos va a poner en pantalla esto. Pero antes de hacerlo, quiero pedirle lo siguiente, ya que me decía la hermana Yolanda que ustedes quieren replicar esta experiencia, entonces yo por eso le decía que era importante grabarla, porque se ha ido perdiendo la cultura de lectura. No sé cómo están las hermanas en la orden, si tienen disciplina de lectura. Yo todos los días, si no leo por lo menos 30, 40 páginas, siento que no he hecho nada en el día. Desde muy niño me impuse esa disciplina, pero las y los jóvenes e incluso las personas adultas ya no leen, entonces grabarlo fue útil. Pero yo les sugiero lo siguiente, porque tengo muchos años dando clases, y es que el PowerPoint no lo distribuyan salvo a las personas que van a ser capacitadoras. ¿Por qué? Porque si ustedes reparten el PowerPoint, que es una ayuda de memoria para mí, es decir, yo lo preparé como una ayuda de memoria, porque cuando yo agarro un tema, lo voy desarrollando desde todos los ángulos, y a veces me tomo 15 minutos y ya se me está agotando el tiempo. Entonces, para mí el PowerPoint es una ayuda de memoria para irme guiando. Si ustedes reparten el PowerPoint, nadie va a leer los artículos. Lo importante es que lean los artículos, porque en el PowerPoint no están explicados todos los argumentos, solo son ayudas de memoria. Entonces sugiero repartir profusamente los artículos, ya están publicados, simplemente hay que poner derechos de autor, es decir, que no, ya me ha pasado que generosamente los distribuya y
y quitan mi nombre, y entonces los reparten. Sé que no va a ser ese el caso de ustedes, pero es muy común que esto suceda. Y además de eso, les he enviado dos libros que son muy importantes. Voy a hablar un poco, voy a mencionar toda la crisis del capitalismo que se está viviendo, pero es un tema complejo, difícil. Entonces les he enviado un libro de varios autores que tienen ensayos cortos y todos lo pueden ir leyendo de manera escalonada. Y les mandé una primicia. Es un libro sobre el cambio climático de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que se presenta hoy. Hoy creo que ya comenzó la presentación. Alicia Bárcenas, la secretaria general de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, es coautora, y hoy, más o menos como a las 10:30, el secretario general de la ONU y ella iban a presentar el libro. Se los he enviado para que vean cuál es la situación del cambio climático y sus efectos de agravamiento de la pandemia. Entonces tienen esos dos libros en sus manos y algunos otros artículos que les envié para redondear la información que les voy a dar, porque a veces no alcanza el tiempo para abordar todos los temas. Entonces, dicho lo antes dicho, podemos comenzar, hermana Damaris. Si usted me pone el PowerPoint, comenzaré explicando, y les voy a rogar que hay un chat aquí en la plataforma Meet, donde ustedes pueden ir tecleando sus preguntas y sus inquietudes. Yo las puedo ir viendo y en la exposición voy tratando de responderlas. No sé, estimada Damaris, si yo lo puedo ir pasando, o va a ser usted quien lo pase. Damaris ha hecho una pregunta del doctor, ¿sí? Yo tengo que salirme para poderle contestar. Tengo que ser yo la que lo pase, doctor, qué pena. Si usted me dice pase, yo lo paso. O me mueven. Le voy a hacer este gesto. Sí. Pero usted no me va a estar viendo. Yo voy a ver porque voy a ver la presentación, sí. Entonces, okay. Adelante, si yo le paso, con gusto. Muy bien, muy bien. Ya está en pantalla, doctor Ferriño. Bien, podríamos regresar al título, por favor. Miren, yo voy a hacer esta charla refiriéndome a los escenarios geoestratégicos de la pandemia. La geopolítica no es otra cosa que el ejercicio de la política en un determinado espacio geográfico y en un determinado tiempo. Esto es muy importante. A veces, en estas épocas donde todo el mundo se comunica a través de Google, a través de correos electrónicos, de Meet o de Zoom o mil formas en el teléfono celular, la gente dice, tal cosa es A, porque una persona me envió a mí un correo electrónico donde decía tal cosa. Y entonces comienza a haber un problema donde el ciudadano y la ciudadana o las organizaciones hacen inferencias equivocadas de que una persona tuvo una experiencia negativa con tal institución y entonces esa institución queda descalificada. Hay que tener cuidado en estas circunstancias. De la misma manera, se dice que tal política de gobierno o tal política de Estado no funciona porque una señora que vive en la aldea tal tuvo una mala experiencia. Entonces, no, tenemos que entender que la geopolítica o la geoestrategia es el ejercicio de la política global en un determinado espacio geográfico y en un determinado tiempo. Es decir, nosotros no podemos traer cosas del pasado y quererlas aplicar de manera mecánica al presente. Entonces, por eso intitulé Escenarios geoestratégicos de la pandemia. ¿Por qué escenarios? Porque son los escenarios que yo veo, que yo alcanzo.
Este es, como ustedes ven, esta presentación tiene nombre y apellido y fecha. Es decir, es mi interpretación de los escenarios, que ni es la mejor, ni es necesariamente la única. Es simplemente mi mejor esfuerzo por trasladarles a ustedes, después de muchos años de experiencia y de estudio, cuál es mi visión de las circunstancias. Pero ojo, yo les digo a mis alumnos lo que les voy a decir ahora. A mí no me crean. Ustedes escúchenme, pero no me crean. No es un acto, o sea, el análisis político no es un acto de fe, es un acto racional. Entonces, por favor, no tomen las opiniones de los analistas como que fueran verdades reveladas por el Espíritu Santo. No, es simplemente un esfuerzo académico, en mi caso apoyado por muchos años de praxis, pero es mi opinión, que puede estar errada o puede estar acertada. Entonces les advierto eso, y por eso yo lo llamo escenarios. Es decir, son los escenarios que alcanzo a ver en esta gran obra de teatro, donde el principal personaje es invisible, es un virus microscópico que no lo vemos y que está haciendo unos cambios tremendos. Entonces, hecha esa advertencia, continuamos, por favor. Bien, nosotros estamos en el marco, en el contexto de una crisis civilizatoria. Continuamos, por favor. Por primera vez, voy a explicar, en las próximas láminas voy a estar explicando qué se entiende por esa crisis civilizatoria. Es una crisis civilizatoria porque abarca tantos aspectos de la actividad humana que lo que está en juego es la posibilidad de que se mantenga la civilización tal como la conocemos hoy día. Ayer hubo un acto de irracionalidad política en Corea del Norte, donde Kim Il-jong dinamitó, implotó un edificio enorme porque era el que se usaba para la comisión de acercamiento entre las dos Coreas. Entonces, queriendo dar un mensaje brutal de que daba por cerradas las posibilidades de un entendimiento con Corea del Sur, no solo disolvió la comisión, sino que dinamitó un edificio de muchos millones de dólares, no sé, tendría 6, 7 pisos, para dar ese mensaje. Entonces, estamos llegando a esas situaciones extremas en muchos países, no solo en este, y como veremos más adelante, está en crisis las formas civilizadas de resolver contradicciones y diferencias. No voy a desarrollar todo el tema de la crisis civilizatoria, sino solo voy a dar algunos rasgos que son importantes conocer en el marco de la pandemia. El primero es que por primera vez en la historia, un solo modelo de producción es determinante en el orbe, el capitalismo. Hasta la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, en el mundo habían habido diferentes modelos de producción, ¿verdad? No es que ya no existan, pero el determinante hoy día en todo el orbe es el capitalismo. Entonces, eso no se había dado nunca en la historia. A veces había convivido el modelo esclavista con el modelo feudal con el modelo mercantilista, el modelo mercantilista con el modelo capitalista, o a veces habían convivido 3 o 4 modelos, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, para hablar de un país con grandes atrasos con grandes adelantos en materia económica y con grandes atrasos en materia social, vivimos el esclavismo. O sea, en Guatemala hubo esclavitud hasta 1945, para que ustedes estén informadas. Había una ley que se llamaba la ley de vialidad, que consistía en que si un trabajador, un campesino, tenía que demostrar que tenía posibilidades de sobrevivir y a ingresos durante 185 días del año. Y quien certificaba eso era el finquero. Entonces, esto estaba pensado para decir que
un número grande de personas no estaban capacitadas para poder sobrevivir, entonces el Estado las tomaba y a cambio solo de la alimentación los ponían a abrir las carreteras y la construcción de puentes en el país, hasta 1944, cuando la Revolución de Octubre se dio y se abolió esa ley. Entonces, coexistía el capitalismo con formas de esclavismo hasta 1944. Entonces, pero hoy día es la primera vez en la historia que un solo modelo de producción es determinante. No estoy diciendo que es el único, pero que es determinante en el orbe, que es el capitalismo. Continuamos, por favor. Muchos autores, pero uno de ellos es Immanuel Wallenstein. Les mandé el libro que les hablé sobre la crisis del capitalismo. Él es uno de los autores, pero es uno de los teóricos que más ha investigado las crisis cíclicas del capitalismo. Y él explica cómo el capitalismo, por diferentes razones, entra en crisis cíclicas. La última que habíamos tenido fue la de 2008. Recordemos que hubo una enorme crisis financiera en todo el orbe, en unos países más, en unos continentes más, en otros menos, pero fue una crisis financiera porque el sistema bancario entró en graves problemas de bancarrota y los estados fueron a rescatar a los bancos con nuestros impuestos. Y ahí comienza a haber todos estos problemas que hoy estamos viviendo. ¿Por qué no tenemos hospitales? ¿Por qué no tenemos suficiente personal médico y paramédico? Porque no hay recursos. ¿Y por qué no hay recursos? Porque se usaron para un salvataje bestial que costó miles de millones de dólares al sistema bancario. Entonces, en 2008 tuvimos ya una crisis del capitalismo muy severa, pero que fue de carácter financiero. Entonces, Immanuel Wallenstein nos explica cómo el capitalismo entra en crisis periódicamente. Continuamos, por favor. Ahora, el tema central, que es importante conocer, no lo voy a poder desarrollar porque tengo poco tiempo. El neoliberalismo, que fue una forma de ejercicio del capitalismo, rompió el carácter sistémico del capitalismo. Voy a tratar de explicar esto. Como todas ustedes y todos ustedes saben, el sistema solar es un sistema que está compuesto por muchos planetas y estrellas, y cada uno de ellos tiene una órbita de movimiento alrededor de estrellas mayores, pero no. Ustedes saben que la Tierra, por ejemplo, tiene 3 movimientos. El movimiento de rotación, ¿verdad?, que es el que hace días y noches, el movimiento de traslación alrededor del Sol, y otro movimiento que es el hecho de que oscila sobre su eje, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama ese movimiento, pero es un leve movimiento, bueno, no tan leve porque afecta mareas y todo esto, pero es un tercer movimiento poco estudiado, que como un trompo que cuando gira, oscila sobre su eje. Si uno solo de los planetas o de esos elementos se separa, se rompe, afecta al conjunto del sistema. Entonces, cuando por factores ambientales un planeta explota, que ha pasado, se rompen las relaciones de atracción y expulsión de los planetas y comienza a haber serios y graves problemas en el sistema solar. Pues el neoliberalismo ha hecho eso, ha roto el carácter sistémico del capitalismo. Y básicamente lo ha hecho alrededor de los siguientes elementos. El primero de estos es que el neoliberalismo rompió con el balance ambiental. Es decir, el sistema capitalista de producción ahora está generando grandes desequilibrios porque necesita más energía de la que podemos producir, más agua de la que tenemos en el mundo y más trabajadores con mala paga de lo que usualmente se hace. Entonces, se ha llevado al sistema capitalista a unas condiciones donde se está rompiendo los elementos que componen al sistema. Entonces, esto hay que tenerlo presente
que el neoliberalismo ha causado una desestabilización del sistema capitalista. Es decir, en lugar de afianzar al capitalismo, lo ha desestabilizado. Es como el granjero que comienza a ordeñar a su vaca y dice, no, yo quiero ganar más, entonces voy a ordeñar más a la vaca, y la ordeña hasta que le saca sangre de la ubre y la sigue ordeñando hasta que hay un momento en que la vaca se le muere. Para poner un símil simplista, si ustedes quieren, pero el neoliberalismo ha producido esto. Por ejemplo, el agua está en una situación altamente crítica en el mundo, como ustedes saben. Ustedes lo viven en las colonias populares, en las aldeas, en las comunidades donde trabajan, y se ha convertido en un foco de crisis intracomunitaria e intercomunitaria. Y todo es porque las empresas, las industrias consumen enormes cantidades de agua que la contaminan, y se nos olvida como humanidad que desde la época de Jesucristo tenemos la misma agua que había hace 2000 años, es la misma agua que tenemos ahora. El agua es un fenómeno cíclico. El agua no se produce, el agua no se aumenta. ¿Sí me explico? El agua es un bien finito, y sin embargo lo contaminamos, lo desgastamos, etc. Y si no lo cuidamos, rompemos el sistema. Entonces el neoliberalismo ha provocado una ruptura del carácter sistémico del capitalismo. Esto hay que tenerlo claro, y por lo tanto el capitalismo, para sobrevivir, no puede seguir impulsando el neoliberalismo que ustedes pues lo han oído, lo han conocido a lo largo de sus experiencias. Continuamos, por favor. En esta gráfica yo trato de explicar, uso esto que ven ustedes ahí que parece un auto, es el símbolo del ADN, son las cadenas del ADN, y lo uso porque planteo que el ADN de la crisis global que estamos viviendo está compuesto por los 4 jinetes de la apocalipsis, que cabalgan juntos siempre. Nunca, ustedes no van a encontrarlos solos, siempre se hacen acompañar. Entonces, por un lado tenemos a la izquierda, no sé, hermanas, si ustedes pueden ver el puntero cuando yo lo uso, ¿o no? Sí, sí lo podemos ver. ¿Están viendo que yo señalo crisis ambiental? Sí. Ah, muy bien. Entonces continúo. Tenemos las cuatro grandes crisis. Tenemos la crisis ambiental, la crisis energética, la crisis monetaria y la pandemia, o sea, la crisis sanitaria. Todas estas se conjugan y están interrelacionadas, y hay 2 factores cruciales en este momento. Que regresemos a las rueditas, por favor. Se me adelantó. Tenemos 2 factores cruciales aquí en el fondo rojo, que es la exclusión y el hambre. Es decir, todas estas crisis, para efectos del trabajo que ustedes hacen, plantea el tema de la exclusión y del hambre. Voy a ir explicando enseguida las 4 crisis, pero quiero que tengan presente a lo largo de la plática que en todos los elementos que estoy hablando va a estar presente la exclusión y el hambre. Por ejemplo, aquí he puesto yo que hay una hiperconcentración de la riqueza, ¿verdad? El 2% de la humanidad son dueños de 3/4 partes de la riqueza del mundo. Es decir, toda la pobreza del mundo, todas las carencias del mundo se podrían resolver si los hiperricos donaran al mundo el 4% de su riqueza. Imagínense que son obscenamente ricos, es decir, temas de salubridad, temas de hambre, temas de vivienda y temas de escolaridad serían resueltos con el 4% de los hiperricos que caben en un avión jet de 300 pasajeros, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos de exclusión. Vamos a hablar de los pobres
vamos a hablar de los extremadamente pobres, y todo esto es un diseño. No es la voluntad de Dios, no es un hecho divino, sino es un hecho humano, esta pérfida manera de excluir a 3/4 partes de la humanidad. Y el efecto más duro es el hambre, ¿verdad? Que afecta el desarrollo físico primero, en las primeras generaciones, y después, lo más grave, afecta el sistema cerebral de los niños nacidos de madres desnutridas. Ustedes lo viven constantemente, madres desnutridas, niñas madres desnutridas que amamantan a sus hijos, ¿verdad? Y uno se pregunta de dónde sacan el calcio para producir la leche. Pues la sacan de sus propios huesos. Es decir, literalmente los bebés se comen a su madre cuando son bebés en el amamantamiento, porque estas madres niñas tienen una alimentación tan pobre que carecen del suficiente calcio. Y en Mesoamérica, eso, a pesar de la hambruna que hay, no se ha vuelto tan crítico gracias a la cal con la cual se cuecen las tortillas en el nixtamal, ¿verdad? Entonces, esa ingesta de cal en la tortilla y en los tamales, etcétera, le da a las comunidades indígenas la posibilidad de la cal. El otro punto que pongo aquí es el de la robótica. No me va a dar tiempo de hablarlo, pero estamos ya en el marco de la 4ª revolución industrial y se está generando ya una situación muy delicada. Recuerden ustedes que cuando se dio la primera revolución industrial en Inglaterra, Federico Engels, el gran amigo y coautor con Carlos Marx, que estudiaron el sistema capitalista en su época, contaba cómo los obreros que eran despedidos en las fábricas porque eran sustituidas por máquinas en los telares, máquinas de producción textil, y estaban desesperados y con hambre, llegaban y tomaban la fábrica y destruían las máquinas, porque creían que la máquina era quien les quitaba el trabajo y los expulsaba a la calle. De la misma manera, ahora la robótica es un diseño para no tener que necesitar a trabajadoras y a trabajadores en las fábricas, y un robot ensamblador de vehículos o de pintura puede hacer el trabajo de 10 y hasta de 20 personas durante las 24 horas del día ininterrumpidamente. Es decir, hay que tener en cuenta esto. Entonces está habiendo un desplazamiento de los trabajadores y de las trabajadoras por robots. Y el otro tema de la robótica es que ya, si a ustedes les interesa verlo, métanse a internet y van a ver los soldados robots. O sea, ya están poniendo en práctica, están haciendo pruebas con robots que son soldados. Pueden saltar 3 metros de altura, son indestructibles, no comen. Si les dan un balazo en un brazo, simplemente lo desatornillan y le ponen otro. Entonces las guerras se van a librar con armas atómicas, pero como saben que eso es muy peligroso, porque si una potencia atómica tira una bomba, todavía le da tiempo de aplastar un botón a la otra y se van a autodestruir. Entonces se está llegando a las guerras convencionales como en el Medio Oriente, que pronto serán con robots. El tema del agua que aparece aquí ya lo expliqué, ya no lo voy a volver a explicar. Y finalmente pongo el tema de las migraciones. Ya veremos más adelante en la plática cómo el cambio climático, el hambre y las guerras está generando enormes migraciones como nunca se había dado en la humanidad. Entonces, esto es el ADN de la crisis global, las 3 crisis que simultáneamente se estaban dando hasta el 2019, y ahora nos aparece el 4º jinete del apocalipsis que venía retrasado, cabalgando atrás de ellas, que es la pandemia. Continuamos, por favor.
voy a explicar ahora la crisis ambiental en sus rasgos principales. No voy a desarrollarla porque ustedes saben que es muy complejo, pero les acabo de mandar un libro de 345 páginas donde ustedes pueden leer todo el tema del cambio climático, región por región y país por país. El primer mundo, o sea, los países industrializados, generan enormes cantidades de gases de efecto invernadero, provocando el calentamiento global y el cambio climático. Como ustedes saben, los gases de efecto invernadero impiden que haya en la estratosfera se rompe el ozono, la capa de ozono, entran los rayos solares. La naturaleza es maravillosa, la creación es maravillosa, y los potentes rayos del sol, sin los cuales no podemos vivir, pero si son en demasía nos matan, han sido regulados en la creación por la capa de ozono que rodea la atmósfera, y esa capa de ozono está siendo destruida, rota por los gases de efecto invernadero. Entonces los rayos solares ultravioleta pasan y generan un calentamiento global, y todo esto genera un cambio climático. Continuamos. Entre los efectos en el tercer mundo del cambio climático destacan la hambruna y las migraciones masivas, buscando refugio y alimento. Hay que tener en cuenta que el cambio climático está impidiendo que los campesinos puedan sembrar. Yo me he criado en el campo, soy agroecólogo, y aprendo mucho de los campesinos que tienen un conocimiento empírico, pero valiosísimo. Son enciclopedias sobre el tema ambiental, sobre agricultura, etcétera. Y hace algunos años en Poptún, en el departamento del Petén, en el norte de Guatemala, yo le pregunté a un anciano al que visitaba cada vez que andaba en la región, porque siempre aprendía de él, y le preguntaba en qué fecha se iba a tener que sembrar ese año que lo visité. Y entonces él miró para el cielo, se quedó viendo y me dijo, a mí ya se me perdieron los azacuanes. Los azacuanes es una ave migratoria que pasa sobre Mesoamérica y y migran justo cuando va a comenzar las lluvias, y antes no fallaban. Veían pasar los campesinos los azacuanes y decía, en 4 o 5 días llueve, hay que ir a sembrar. Y efectivamente los azacuanes ahora no saben cuándo volar, los campesinos no saben cuándo sembrar, y comienzan a haber serios problemas. Entonces, el falso invierno, aquí se le llama invierno a la época de lluvias, igual que en Costa Rica, Honduras, El Salvador. El falso invierno ha generado enormes pérdidas y hambrunas. ¿En qué consiste? En que comienzan a caer unas lluvias, los campesinos siembran, duran una semana las lluvias y después hay una sequía. Y entonces la plantita que estaba emergiendo se muere. Son todos los efectos que genera el cambio climático. Otras regiones están siendo inundadas por el mar, por el agua salada, porque los polos se están derritiendo. El grave problema de las inundaciones de agua salada es que no solo se están dando por arriba, sino por abajo, por el manto freático. Y una tierra que se llena de sal ya no es posible utilizarla para cultivar. Entonces, eso genera hambruna, y las hambrunas generan migraciones masivas, como vamos a ver, porque la gente busca refugio y alimento. Continuamos, por favor. Óigase bien, la Organización Internacional de las Migraciones hasta 2019 contabilizó que emigraron buscando mejores horizontes más de 271 millones de personas. Un alto porcentaje se debió al cambio climático, superando a la pobreza y a la guerra. Es decir, en estas 271 personas no todas fueron por el cambio climático que emigraron. Unas fue por la guerra y otras por la pobreza. Pero de las 271, un alto porcentaje, casi la mitad,
migraron por hambre, por el producto del cambio climático o por fenómenos naturales que generan crisis sociales como sequía o inundaciones. Continuamos, por favor. El Banco Mundial, y fíjense las fuentes que uso fuentes oficiales, no estoy usando universidades ni centros de pensamiento, digamos, que tienen un planteamiento alternativo, democrático, para que nadie diga, ah, bueno, esas son las visiones de los contestatarios, ¿verdad? Entonces, estoy usando los datos del Banco Mundial, que asegura que el cambio climático expulsará de sus hogares a 140 millones de personas en los próximos 30 años. Esto ya les da a ustedes una idea de la dimensión del fenómeno, ¿verdad? No estamos hablando de 200,000 ni de 300,000, estamos hablando de 140 millones de personas que en los próximos 30 años van a ser expulsados de sus hogares por fenómenos provocados por el cambio climático. Continuamos, por favor. Y esas personas que migran generalmente buscan ir a países donde hay desarrollo económico alto y con sus remesas sostienen las economías, por ejemplo, en Centroamérica y México. Centroamérica, o sea, los países de Centroamérica y de México no podrían sobrevivir sin las remesas que se envían desde Estados Unidos. Otros países como Ecuador reciben importantes remesas de la Unión Europea. Argentina también recibe menos, pero recibe remesas de la Unión Europea. Y Brasil era un país que en las últimas décadas no había estado generando migración hasta que llegó Bolsonaro y con los programas cuando se suspendieron los programas de ayuda económica para los más pobres, entonces ha estado generando migraciones a otros países. Continuamos, por favor. Según los expertos, la próxima guerra mundial será por el agua. Entonces, este es otro tema de la crisis ambiental que hay que tomar en cuenta. Han habido muertos, han habido guerras. En Centroamérica hay una famosa guerra entre Honduras y El Salvador que le llamaron la guerra del fútbol. Y es falso que o sea, efectivamente la chispa que detonó la guerra fue un partido de fútbol donde decían que había, no me acuerdo qué país, yo estaba muy chico en esa época, fue a finales de los años 60, pero el detonante fue un partido de fútbol, pero realmente eran contradicciones territoriales, problemas de fronteras, etcétera. Pero ahora las guerras van a ser por el agua y es un elemento que hay que tomar en cuenta. Estos rasgos generales nos explican por qué es importante la crisis ambiental, porque el coronavirus no aparece en un escenario idílico, aparece en ese escenario que estoy presentando ahorita. Entonces, imagínense ustedes que los países del norte de África comienzan a haber grandes migraciones hacia Europa. Las ONGs internacionales que donaban recursos económicos para las órdenes religiosas, para las ONGs, etcétera, dejaron de hacerlo o lo redujeron porque sus gobiernos están utilizando esos fondos para detener a los migrantes africanos que están llegando a Europa, que están buscando llegar a los países escandinavos. Entonces, los mayores donantes, por lo menos en Mesoamérica, no sé en Sudamérica, no conozco el tema de la cooperación en Sudamérica, pero en Mesoamérica y México, completos, los grandes donantes son los países escandinavos. Y los migrantes de África quieren llegar a los países escandinavos que están al norte de Europa porque son los que mejores condiciones de vida tienen y donde menos racismo hay. Pero los países que están recibiendo la migración son España, Italia, Grecia, porque son los que están del lado norte del Mediterráneo. Entonces, los países que donaban antes para las sociedades afectadas por la pobreza y el hambre en la América Latina, ahora están invirtiendo eso en Europa para frenar la migración. Ahora, imagínense esas migraciones donde hay hasta 300 personas en una lancha que está diseñada para 100. O sea, van apretadas
y el contagio va a ser tremenda. Llegan a los países, no les dan asistencia, no tienen trabajo, viven en guetos y viven hacinados en habitaciones. Lo mismo sucede con los migrantes de América Latina hacia Estados Unidos. Van en el trayecto, en vagones de trenes hacinados, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia se da en el marco de esa crisis ambiental. Si tienen preguntas, por favor, las van escribiendo para que yo las pueda ver. Continuamos, por favor. Sigo con la crisis ambiental, creí que ya había acabado. Ah, no, aquí estamos ya. Bueno, sí. Me falta las remesas. Bueno. Y Donald Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. O sea, nos tardamos casi 30 años para llegar a un acuerdo, al acuerdo sobre el tema ambiental y de cambio climático, y se firmó finalmente. No recuerdo si ya iban como 172 países que habían firmado y habían ratificado el Acuerdo de París, que es cómo se comprometen los estados a reducir el incremento de la temperatura en el mundo, reduciendo los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y a los países pobres, como los países insulares en América Latina y el Caribe, se les ofreció grandes cantidades de ayuda económica para poder paliar los efectos, el efecto del cambio climático. Y cuando ya estábamos celebrando toda esta situación, Donald Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París el año pasado. O sea, estoy hablando de que la pandemia pareciera que el coronavirus está viendo por el ojo de la cerradura y dice: tan pronto se haga este error o este acto criminal, yo voy a incrementar en tal lugar. Pero por eso les digo, la tormenta perfecta, cómo van confluyendo los hechos. ¿Por qué es grave la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París? Porque Estados Unidos era el mayor contribuyente para todos estos planes. Es decir, el presidente Obama y el Estado de Norteamérica había comprometido grandes cantidades millonarias para poder ayudar a los países que no tienen los recursos para impulsar las medidas, y al sacar Trump a Estados Unidos quitó por lo menos un 30% de los fondos para enfrentar la crisis ambiental. Continuamos, por favor. Yo me hago una pregunta y se las traslado a ustedes. No les voy a dar la respuesta porque yo estoy preguntando. Les corresponde a ustedes responderla. Y yo digo, a pesar de ejemplos anteriores de pandemias como el ébola, el VIH, la gripe aviar o el SARS, el COVID impactó en un mundo sin preparación en materia sanitaria, farmacológica, infraestructura, transporte, el factor económico, el factor social, el factor político y el factor cultural y de seguridad. Entonces, es una situación muy curiosa. Yo digo, tuvimos ébola 1, VIH 2, gripe aviar 3 y el SARS 4. En los últimos 20 años hemos tenido 3 o 4 pandemias que fueron incluso más mortales que el coronavirus. La tasa de letalidad del SARS es brutal. Afortunadamente se contagia de manera más lenta y menos masiva que el coronavirus. Pero ¿por qué nos agarraron sin preparación sanitaria si sabíamos que eso iba a pasar? ¿Por qué nos agarró el coronavirus sin preparación farmacológica si ya sabíamos? Acuérdense que el coronavirus, su nombre es COVID-19. Quiere decir que ya habían encontrado 18 cepas anteriores
sobre este virus. Es decir, no es una novedad. La novedad es que se contagió, pero se venía estudiando y sin embargo, solo los cubanos habían venido trabajando vacunas para poder enfrentar estos virus y ellos lograron con mucho éxito sacar vacunas contra el SARS. Y sin embargo, no estábamos preparados ni sanitariamente, ni farmacológicamente, ni en infraestructura. No habían hospitales suficientes, no habían lugares de aislamiento suficiente, tampoco estábamos preparados en el transporte. Ustedes saben que el 96% de los aviones están estacionados en tierra y eso ha generado una crisis en el sistema petrolero, como vamos a ver más adelante, porque los mayores consumidores de combustible son los aviones. Es decir, vean cómo se van encadenando las crisis en lo que yo llamo la tormenta perfecta. Y en lo económico, tampoco estábamos preparados, no había un fondo suficiente, o sea, viendo lo que había pasado con el SARS o con la gripe aviar, deberían los estados haber creado un fondo específico para combatir las pandemias, cosa que no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Hay que responderse. Por eso yo pregunto, ¿falta de preparación o desidia genocida? Tampoco estábamos preparados políticamente. Ahorita en en la mayoría de países, sobre todo en América Latina, se están limitando los derechos constitucionales, se está limitando la democracia. Se declaran estados de excepción o estados de calamidad y se dice usted no puede circular, usted no puede decir, usted no puede tornar. O sea, políticamente se está reduciendo la democracia. Y hay un problema de cultura, no estamos preparados culturalmente para esta situación, ni temas de seguridad. Continuamos, por favor. Léase bien. 2 meses antes del nuevo coronavirus, o sea, a finales del 2019, Donald Trump canceló un programa de alerta temprana pandémico de $200 millones destinado a capacitar a científicos en China y otros países para detectar y responder a tales amenazas. Este programa era muy interesante porque la AID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, estaba financiando con $200 millones la capacitación de científicos de muchas partes del mundo en Wuhan, en el laboratorio de Wuhan, porque ese es uno de los laboratorios más seguros del mundo, tiene más de 35 años de estar funcionando. Se supone, se rumora, se dice que de ahí salió el coronavirus 19, no lo sabemos, es pura elucubración. Otros dicen que fue la transmisión de un murciélago a los seres humanos, pero no lo sabemos. Lo importante es que en Wuhan se estaban capacitando científicos y científicas de todo el mundo y de repente llegó Donald Trump y dijo, ya no renuevo el convenio y se suspendió ese elemento. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿por qué Donald Trump suspende esta situación? Y como ya les expliqué en la diapositiva anterior, también suspende una comisión interinstitucional en Estados Unidos para paliar las pandemias, como vamos a ver. Entonces vuelvo a hacerle la pregunta a ustedes, ¿falta de preparación o desidia genocida? ¿Qué se quería hacer? Reducir, porque después vamos a ver el fenómeno del miedo y de las conspiraciones. Entonces circulan en internet una serie de ideas que lo que se quiere con la pandemia es reducir el número de la población y que por eso el hambre también está pululando, etc. Pero les dejo las preguntas ahí. Todavía no estoy en capacidad de responderlas. Continuemos. Y voy a hablar brevemente de la infodemia. Pululan las tesis conspirativas sobre que los contagios virales son intencionales, lo que estaba hablando. Ustedes se meten a internet, no sé qué tanto naveguen ustedes, pero ahora los muchachos y los adultos mayores, menores e intermedios, yo como he acumulado 3 juventudes, me incluye entre los jóvenes, entre los de edad media
y entre los adultos mayores, ¿verdad? Entonces ya llevo 3 juventudes de 30 acumuladas. Esto es simplemente que como hoy me iban a filmar, me pinté el pelo. Este tinte no crean que es fácil, esto lleva tiempo, es un tinte de mucha calidad que no se destiñe y que se necesitan muchos años para que vaya impregnándose. Pues pululan esas tesis conspirativas diciendo que los contagios virales son intencionales. Continuemos. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido sobre la infodemia, así le ha denominado, que es una pandemia de informaciones falsas que se propagan más rápido que el virus. Este es el problema que tenemos ahora. O sea, Internet es una maravilla, pero también es una desgracia. Porque así como circulan conocimientos y ayudas, también circulan desinformación y una cantidad de información falsa. Continuemos. Los bulos, como se llaman en español, las fake news, ¿verdad? Los bulos circulan masivamente y sin control por las redes sociales. Y una ciudadanía mundial sin formación política la replica a diestra y siniestra sin investigar, generando gran confusión. Yo les ruego a ustedes que tienen mucha incidencia con las jóvenes y los jóvenes, nunca den reenviar a una noticia que no tenga firma y que no sepan de dónde se generó. Pueden estar contribuyendo a la infodemia. Por favor, no circulen información si no dice quién la emitió y cuál es el respaldo que tiene. Yo como periodista y como analista estoy suscrito a una cantidad enorme de redes académicas y otras sociales, y circula una cantidad impresionante de estupideces, de mentiras, de cosas que dicen, pero ¿cómo es posible que este científico o este académico con doctorado me esté mandando una cosa que a todas luces es una soberana mentira o una soberana estupidez? Y sin embargo, automáticamente al dedito le damos reenviar, reenviar, reenviar. Entonces, por favor, no contribuyamos a la infodemia. Si ustedes lo leen, razonen antes de enviarlo. Pregúntense si van a ayudar a la humanidad reenviando esa información, si es de dudoso origen, si es de dudosa veracidad, no la envíen. Continuemos, por favor. La desinformación corre a gran velocidad en muchos idiomas, generando falta de confianza cuando es imprescindible la transparencia y la solidaridad. En estos momentos necesitamos transparencia, generar confianza para generar solidaridad. Entonces, por favor, frenemos la infodemia. ¿Continuamos? Esta infodemia y todo lo que estamos viviendo nos tiene entre el miedo y la conspiración. Continuamos. El paludismo, el dengue o la neumonía mata más personas que el COVID-19 con una letalidad máxima del 5%. Hasta ahorita en los países más graves, como fue Italia, como fue España, como está haciendo Estados Unidos, no ha superado el 5%. Pero el año pasado murieron 40,000 personas en Estados Unidos de neumonía. 40,000 personas. ¿Sí? Y se contagiaron de neumonía más de 6 millones de estadounidenses. Sin embargo, nos han metido en el miedo de que se va a acabar el mundo y que esta pandemia es terrible, y confínate, no te muevas, obedece, estate quieto, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver cómo es de grave esta situación. Continuemos, por favor. El COVID-19 es presentado como una pandemia devastadora para generar miedo e inmovilidad ciudadana. Confínate, esa es la orden, confínate. Entonces, cuidado, cuidado. Nos tenemos que confinar físicamente porque es necesario parar la pandemia, pero no confinarnos ni política, ni social, ni culturalmente. O sea, este medio que estamos usando, nosotros no estamos confinados ahorita, estamos interactuando en el mundo moderno, estamos en el marco de la pandemia interactuando, pero la mayor parte de la humanidad está confinada, está, como dicen los mexicanos, apendejada, está ahí
durmiendo el sueño de los justos. Pero en fin, continuamos. Y en ese contexto se ha exacerbado el racismo y la xenofobia, la xenofobia es la fobia contra los chinos, a la xenofobia. Ustedes métanse en internet y van a ver la cantidad de ataques porque los chinos malditos son los que soltaron el virus y qué culpa de ellos. Cuando en el laboratorio de Wuhan, como ya lo demostré ahorita, Estados Unidos invertía $200 millones para capacitar a científicos de todo el mundo. Entonces, no sé si salió de ahí el virus o no, pero estoy seguro que nadie en su sano juicio va a liberar un virus donde uno de los principales afectados fue China. La cantidad de muertos que tuvieron, la cantidad de pérdidas económicas fue bestial. Pero se ha exacerbado el racismo y la xenofobia. Y vean lo que está pasando en Estados Unidos en el marco de la pandemia por el racismo. Continuemos, por favor. El miedo ha sacado lo peor de algunas comunidades, mientras que otras hacen galas de solidaridad. O sea, un fenómeno que vivimos ahorita es que cuando hay miedo, los más incultos, los más atrasados, los menos solidarios, comienzan a ser violentos y a atacar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque en las comunidades se ha sacado lo peor. Por ejemplo, en Guatemala, no he estudiado si esto ha pasado en otros países de Centroamérica. Hay tanta información que ya no sabe uno qué leer, pero en Guatemala muchas comunidades han impedido que ingresen a su propia comunidad las personas migrantes que han sido retornadas por Estados Unidos. Entonces, el Estado no tiene lugares de aislamiento, los mandan a su comunidad y en su comunidad las autoridades comunitarias han impedido que ellos entren. Pero llegó a lugares donde esto ha sido tan extremo que los trabajadores agrícolas que van al corte de caña en el mes de abril y mayo, cuando terminan, después de 2 o 3 meses de trabajo, regresan a su comunidad y tampoco los dejaban entrar a sus comunidades. Por eso digo que algunas comunidades han sacado lo peor y otras han sacado lo mejor y son solidarias. Me alentó haber visto mantas en Muspantán donde decía: bienvenido hermano migrante, esta es tu casa, ¿verdad? Porque en algunas comunidades no les estaban dejando entrar, en otras los estaban poniendo mantas de buena recepción. Continuamos, por favor. Voy a entrar ahora a la crisis energética, a la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y sus aliados les ha costado ponerse de acuerdo sobre la cuantía de la producción petrolera diaria por el rechazo ruso a reducirla. Bueno, me voy a explicar. La Organización de los Países Exportadores de Petróleo se crea en los años 70 y le quita a los países industrializados y a las empresas petroleras como la Shell, como la Exxon, como la Chevron, el control de la producción petrolera. Y son los países árabes los que encuentran estas grandes contenidos petroleros y comienzan a controlar la producción y exportación de petróleo. Hoy día, en aquella época, esos países petroleros eran antiestadounidenses, ¿verdad? Pero ahora ya no. Y entonces la OPEP tiene una serie de aliados como Rusia y como Estados Unidos, que son grandes productores de petróleo, pero no son miembros de la OPEP y se le llama la OPEP Plus, es decir, los países miembros más sus aliados. Entonces, a la OPEP Plus les ha costado mucho ponerse de acuerdo porque hay 2 razones. Estados Unidos se ha convertido ya era el mayor productor de petróleo porque comenzaron a explotar petróleo vía fracking. Fracking es una técnica de exploración petrolera que consiste en lo siguiente: hay grandes cantidades de petróleo y de gas que están entre las rocas del subsuelo, pero que no son enormes yacimientos como los que encontraron en el Medio Oriente, sino son yacimientos pequeños o medianos que para poderlos sacar hacen un barrenamiento, meten agua y meten explosivos. Y con este procedimiento que se llama fracking, se fue incrementando la producción de petróleo por parte de Estados Unidos y entonces hubo una sobreoferta.
Pero además de eso, han proliferado la energía eólica, ¿verdad? A través de molinos de vientos y la energía solar. Estos elementos generaron que disminuyera la demanda de petróleo y la OPEP tuviera problemas para ponerse de acuerdo cuánto producir diariamente. Sigamos. ¿Por qué les costó ponerse de acuerdo? Porque en los 10 últimos años, la producción petrolera rusa solamente aumentó 10%, respetando la política de reducción de la OPEP. Es decir, la OPEP dijo, vamos a producir tanto diariamente, tantos miles de barriles por país, y Rusia había estado en los últimos 10 años respetando eso, o sea que había incrementado su producción un 1% al año. Pero resulta que en el mismo periodo la producción petrolera de Estados Unidos creció 87% a través del fracking. Entonces, el año pasado y este año los rusos dijeron, momentito, aquí todos hijos o todos entrenados, pero no vamos a estar nosotros respetando las restricciones de producción si nuestro adversario, que es Estados Unidos, crece al 87% en 10 años. Esto generó una crisis y la pandemia nos encontró cuando estaban sentados en la mesa la OPEP Plus discutiendo estos temas. Continuamos. Actualmente los precios del crudo han caído estrepitosamente. Se ha desatado una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita. ¿Saben a qué precio llegó en abril, a finales de abril, el barril de petróleo? Menos 20%. Menos $20, perdón. O sea, figurativamente se suponía que había un precio inverso. Bueno, no es que nadie me dé $20 por comprar un barril de petróleo. El problema es que no tenía precio, nadie quería petróleo. Y la razón fundamental es que hay una sobreoferta de petróleo porque están paradas las industrias. Las medidas de confinamiento en todo el mundo provocaron que se pararan las industrias, no hay demanda de petróleo y de energía para la industria, ni para la aviación, ni para los vehículos, ni para el transporte. Entonces hay una guerra en este sentido. Continuamos. La gobernabilidad del sistema petrolero ha volado en pedazos, generando incertidumbre y miedo. Se calcula que el consumo se va a venir normalizando dentro de 4 años, más o menos. Disculpen. En medio de la pandemia, cuando se requerían en Estados Unidos, que es el país que concentra la mayor cantidad de contaminados y de muertos, comenzó a invertir grandes cantidades de millones de dólares para rescatar a la industria petrolera en quiebra. Y les explico por qué. La extracción de petróleo vía fracking solo es rentable cuando el precio por barril alcanza los $40. Si baja, quiebran las empresas. Entonces, cientos de empresas estadounidenses están en quiebra y están solicitando apoyo financiero en Estados Unidos. Por eso es el enorme interés de Estados Unidos en los yacimientos petroleros de Venezuela y de otros países. Esto de que están contra Maduro, eso es mentira. Es decir, Estados Unidos hace alianza con quien sea, se alía con el diablo, con quien sea. Lo que le interesa en Venezuela es el petróleo, porque Venezuela tiene los mayores yacimientos de petróleo en el mundo. Entonces, lo importante, y además hay petróleo ligero, que es el más rentable. Entonces, mientras el precio del petróleo no alcance los $40 el barril, las industrias petroleras están en quiebra y los fondos de los contribuyentes de Estados Unidos se están dirigiendo a salvar ¿a quién? A las empresas petroleras, y aprovecho a hacer entre paréntesis, y a las líneas aéreas, ¿verdad? Que están íntimamente vinculadas. Continuamos. Y aquí viene una noticia de la semana pasada en medio de la pandemia. La compañera china CATL, que son las siglas, no me pidan que lo pronuncie en chino porque no lo sé hacer, producirá una batería para autos eléctricos
con una vida útil de 2 millones de kilómetros y 16 años de duración. La presentaron en una conferencia de prensa la semana pasada. Entonces, para que vean cómo está cambiando el mundo. Entonces, y ya pactaron ir a poner una fábrica, o sea, no la van a producir en China, sino van a ir a poner una fábrica a Alemania, esta empresa china, para surtir solo la demanda de baterías para vehículos eléctricos de BMW y de Audi. Entonces, solo esas dos agencias o esas dos fábricas de vehículos ya contrataron los servicios de esta empresa. Entonces, los autos van a dejar de usar gasolina, motores de gasolina o de diésel, y van a usar motores eléctricos. Yo no sé si ustedes saben que la empresa Volvo, que es un vehículo muy reputado por su seguridad, que era de fabricación sueca, fue comprado por empresas chinas, ¿verdad? Y entonces ya tomaron el acuerdo a que a partir de 2025, eso fue antes de la pandemia, fue antes de la crisis del petróleo, a finales del 2018, Volvo tomó la decisión de que a partir del 2025 ya solo fabricaba vehículos eléctricos, ¿verdad? Entonces ya viene una tendencia a que los vehículos sean eléctricos. Esto genera pues una crisis energética como para producir energía como la conocemos ahora, que es petróleo y gas. Continuemos. Y ahora vamos a entrar, estoy preocupado porque solo estamos en el preámbulo de las crisis, todavía nos falta ver los datos de la pandemia, así que aquí nuestra conductora, la hermana Yolanda, me dirá si sigo cuando ya se me venza la hora y media, pero estoy seguro que no me va a alcanzar. Doctor, no se preocupe por el tiempo. El tiempo tuyo, usted nos dice si hacemos algún receso, si ocupa descansar unos 5 minutos, y nosotras tenemos tiempo hasta las 12:30 o la 1, si usted lo considera. ¿Sí? Está bien. Solo que me recuerdan, porque yo cuando agarro aviada no paro. Entonces, voy a terminar con las 3 crisis y hacemos una pausa para podernos distender un rato. Voy a hablar ahora de la crisis monetaria. Es diferente a la del 2008. En 2008 lo que entró en crisis fue el sistema financiero. Ahora lo que entra en crisis es el dólar. La crisis petrolera afecta gravemente al dólar, divisa en la que se comercia el petróleo y que respalda a casi todas las monedas de Occidente. La pregunta que yo les hago a mis alumnos: agarro un billete y les pregunto, a ver, explíquenme por favor, ¿por qué con este papel yo puedo comprar tortillas? Y los muchachos comienzan y se ven, estoy hablando de universitarios, de maestría, donde ya no doy clases en grado porque los pobres no saben ni leer. He hecho pruebas de lectoescritura, claro que pueden leer lo que dice, pero no captan, no entienden. Entonces, cuando uno ya acumula 3 juventudes, va perdiendo, el índice de tolerancia se le va bajando a uno, y entonces ya solo doy clases en maestría y les pregunto a los maestrandos, ¿por qué yo puedo comprar tortillas con este pedazo de papel? Y les cuesta entender por qué. Y me dice, bueno, porque hay un respaldo. ¿Cuál es el respaldo? Hay oro. Ya no hay oro. Hubo oro. O sea, ¿por qué antes? Recordemos algo. En la sociedad maya, el elemento de cambio era el cacao. O sea, la gente acumulaba cacao y podía comprar carne en el mercado, podía pagar los servicios de un cargador con cacao, con monedas de cacao. Y en Europa, en Asia, ¿con qué se pagaba? ¿Saben ustedes con qué se pagaba en la época de Jesucristo? La moneda de cambio era la sal. De ahí viene el salario, o sea, el salario. Entonces, por ejemplo, los mercenarios les pagaban con bolsitas de sal porque era una ciencia producir sal en aquella época, y si uno no, y se enferma uno si no come sal. Entonces los mercenarios cargaban de un lado la espada
y del otro lado la bolsita de sal con la que compraban comida, agua, mujeres, alimentos en los territorios que iban conquistando, ¿verdad? Entonces, después se acuñó la moneda metálica. Entonces esa no tenía problema, porque si la moneda era de plata o era de oro, pues obviamente valía porque tenía un metal precioso que la hacía valer por sí misma. Pero después, como la moneda era muy pesada y muy difícil de transportar, se sacaron los billetes. Y los billetes estaban respaldados por igual. Si yo tenía 1000 quetzales o 1000 colones o 1000 balboas, había en el banco oro suficiente para respaldar esos 1000 balboas. Y por eso yo podía comprar tortillas o pan con esos billetes. Hasta que Richard Nixon los convenció a los estados y le dijo, miren, ya no alcanza el oro en el mundo. Entonces ahora yo les propongo que el respaldo a las monedas sea el dólar. Y entonces le preguntaron los jefes de estado, bueno, ¿y el dólar qué lo respalda? Pero le dijo 3 cosas: cierta cantidad de oro, cierta cantidad de oro. Segundo, la principal economía del mundo respalda al dólar. Y tercero, el petróleo de Arabia Saudita. Nixon había hecho una alianza con Arabia Saudita y le dijeron, mira, has encontrado, en esa época Arabia Saudita era el mayor productor de petróleo en el mundo. Nixon les advirtió que todos los países los iban a querer invadir por eso, que ellos no tenían ejército, era un país pobre que había vivido en la miseria porque era un desierto y ahora estaban nadando literalmente en petróleo. Entonces le dijo, yo te ofrezco armamento, entrenamiento, o sea, asesoría para formar tu ejército y firmamos un convenio de defensa para que yo cuide tu petróleo y tu soberanía a cambio de que todo el petróleo se comercialice en dólares. Entonces, el dólar no podía quebrar porque estaba respaldado por la economía más grande del mundo y por el petróleo, que en aquel momento era el boom de la industria petrolera, ¿verdad? Entonces, el problema es que la crisis petrolera, en la medida que el petróleo vale menos y ya no se está usando tanto el dólar para comercial, se debilita el dólar. Pero además de eso, Estados Unidos, óigase bien lo que les voy a decir, Estados Unidos está técnicamente quebrada, la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque debe más que la riqueza que tiene. Y China es dueña del 33% de la deuda soberana de Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Y por qué no quiebra? Porque no puede quebrar, porque respalda a todas las otras monedas. ¿Sí me explico? Está sostenido artificialmente. Pero ese sostenimiento artificial es muy difícil de sostener. ¿Cómo ha salido Estados Unidos de las distintas crisis en que se han vivido, como la del 2008, imprimiendo papel moneda sin respaldo? Entonces el dólar cada vez tiene menos respaldo, porque cada vez que hay una crisis, la Fed, que es el Buró Federal de Dirección de la Economía en Estados Unidos, cada vez que hay una crisis, imprime más billetes. Y esos billetes no tienen respaldo. ¿Pero por qué no truena la economía? Bueno, eso fue lo que pasó en el 2008. En el 2008 fue que se creó lo que se llamó una gran burbuja inmobiliaria. Los bancos comenzaron a prestarle a la gente para comprar casas, edificios, sabiendo que no iban a poder pagar. O sea, porque el solicitante de un crédito tiene que firmar un formulario, tiene que llenar un formulario y dar garantías. Los bancos sabían que la gente no iba a poder pagar y le comenzó a dar la plata. Y llegó un momento que se infló el globo y llegó el globo y reventó. Entonces el problema es que los bancos se quedan, porque obviamente la garantía para ese dinero era la propia casa, el propio edificio, pero ¿qué hace un banco y qué hacen las financieras con esos bienes inmuebles si nadie los quiere? Habían casas que costaban
300,000 dólares que los bancos la estaban rematando por 90,000, por 50,000 dólares en Estados Unidos en el 2008. Fue tal la crisis financiera y bancaria que Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional tuvo que entrar a salvar a los bancos. ¿Con qué dinero? Con el de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, tenemos ese problema de que el dólar cada vez tiene menos respaldo, pero ahora tenemos la crisis del petróleo. Y el problema es que Rusia y China, como vamos a ver más adelante, están comercializando petróleo y gas en yuanes chinos. Continuamos. Hay una crisis sin precedente en las bolsas de valores del orbe, provocándose pérdidas multimillonarias. Vayan a ver ustedes las crisis. Hace 12 días comenzaron a subir las acciones nuevamente después de que habían caído estrepitosamente, y comenzaron a decir en los medios de comunicación: bravo, ahora se está recuperando la economía, vamos para arriba. Y la semana pasada, boom, se fue de boca nuevamente para abajo. ¿Por qué? Pues es lógico. Es decir, si yo tengo dinero, ¿para qué voy a invertir en empresas que no sé si van a sobrevivir a esta crisis? Claro, resulta que el hombre más rico del mundo, que es Jeff Bezos de Amazon, ha ganado estratosféricas cantidades de dinero ahora con la crisis, porque Amazon es el instrumento ahorita para comercializar de todo. Solo falta que la trata de blancas y de personas lo hagan a través de Amazon. Les digo, es increíble. Están comercializando cualquier cosa a través de Amazon. Entonces los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Esa es la ecuación que sale de estas circunstancias. Pero las bolsas están en una situación de recesión tremendo, generando pérdidas multimillonarias. Continuamos, por favor. El desplome bursátil está provocando quiebras y cierres de empresas, dejando a millones de trabajadores sin sustento y con temor, sin más alternativa que integrarse al crimen organizado o migrar. Porque si hay una crisis y una pandemia, hay una crisis petrolera, hay una crisis energética, hay una crisis ambiental y además una crisis monetaria, y me quedo sin trabajo, ¿para dónde agarran? Yo era estudiante de Derecho en los años 70 y asesoraba una colonia popular que estaba luchando porque el inversionista que les había vendido sus lotecitos para construir sus casas los había engañado, etcétera. Y me acuerdo que había un señor que era soldador, soldaba en los edificios las columnas, etcétera, y explicaba este fenómeno a su manera y decía: miren, cuando yo les explicaba las situaciones de crisis y cómo reventaban las crisis, y él le decía, se paraba y decía: yo lo voy a explicar, quítese de ahí, yo lo voy a explicar para que me entiendan. Miren, muchachos, les decía, esta crisis que Lick está queriendo, me decía Lick, pero yo todavía era estudiante, esta crisis que está explicando el licenciado es como el problema del mango maduro. Y tenía unas manazas así de soldador, decía: usted agarra un mango maduro y lo comienza a apretar y apretar y apretar. La semilla va a saltar para arriba o para abajo, pero que salta, salta, les decía él. Entonces era su explicación de cómo la gente que se queda en la calle dice: ¿para dónde dejarlo? Entonces hay dos alternativas que se le presentan inmediatamente: el crimen organizado o la migración. Entonces, agravándose lo que ya hablamos. Continuamos. China, Rusia y otros países comercian petróleo y gas en yuanes o en otras monedas alternativas. Ya tomaron la decisión de no comercializar en dólares por el control que ejerce Estados Unidos, ¿verdad? Continuamos. Y ahora viene la otra noticia, no solo la de la batería. Esta es más importante. En medio de la pandemia, China lanzó su moneda virtual, el e-renminbi, así le llaman. RMB es en chino, son las siglas en chino de la moneda
de China, ¿verdad? Pero ellos le llaman renminbi al RMB. Entonces el iRenminbi es la moneda virtual, y entonces a partir de junio, o sea, a partir del final de este mes, el 30% de los empleados chinos van a recibir su salario en RMB. O sea, les van a depositar un comprobante donde dice que tenés depositado en tu cuenta tantos RMB electrónicos. Entonces, el trabajador o la trabajadora china va a ir al supermercado, va a ir al mercado con su teléfono, y ya tienen instalados decenas de programas, y dice, quiero un pato, quiero naranjas, quiero cebollas, quiero ajos, quiero tomates. Ya que le despacharon, le dice, son 500 RMB. Entonces, pone el teléfono en la caja lectora y electrónicamente le descuentan de su cuenta los 500 RMB. Es decir, y eso va a estar creciendo, es decir, y lo presentan como que así hay menos contagio, porque ustedes saben que una fuente de contagio más grave es el dinero, y especialmente las monedas, más que los billetes. Los billetes apestan, pero la moneda tiene el problema que como es metal, el virus sobrevive más tiempo en la moneda que en el papel, ¿verdad? En mi casa y en mi familia circulan ahora las bolsitas, esas de Ziploc, de plástico, con los billetes adentro, desinfectados. Entonces, cuando nos estamos turnando para ir al supermercado, dejamos la canasta de las verduras abajo de la casa de mi madre, que tiene 95 años y todavía está en pie de guerra, y ahí baja una persona a recogerla, y el cambio va en su bolsita cerrada, porque uno al dinero le tiene desconfianza. Pues ahora los chinos ya no, ahora lo tienen en el teléfono y nadie toca billetes. Entonces, como ven, hay una crisis monetaria del dólar. El problema es que quienes tienen apilados billetes, como los narcos, en un closet o en una caja fuerte, dentro de poco se van a quedar con pulpa de papel, porque el dólar va a dejar de valer. Entonces, ahorita, hermana Yolanda y la Economa, les digo, si tienen ahorritos, inviértanlos, no guarden billetes, ¿verdad? No ahorren en billetes, es decir, inviértanlos en bienes inmuebles. A los campesinos yo les digo, compre una vaca, si no le alcanza por una vaca, compre una oveja, pero no ese pistillo, ese pisto, decimos nosotros en Guatemala, ese pistillo que usted tiene ahí en ese pañuelo guardadito, inviértalo, compre cerdos, compre gallinas, pero no tenga billetes porque va a tronar el billete, ¿verdad? Esta es una asesoría gratuita para ustedes. Continuemos, por favor. Este es un tema que yo quisiera que le pongamos atención, ya que generosamente nos estamos dando mutuamente tiempo. Yo publiqué un artículo que intitulé Primero la vida. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver y a pulular unos conceptos y unas ideas que me espantaron. Era el hecho de que los viejos son prescindibles. Antes eran los pobres son prescindibles, ¿verdad? Después las mujeres son prescindibles. Después los negros, bueno, ni mucho antes los negros son prescindibles. Y ahora los ancianos son prescindibles. En marzo, el vicegobernador de Texas escandalizó al mundo al declarar que los ciudadanos mayores deberían arriesgar sus vidas para suspender cuarentenas y restricciones y reactivar la economía de Estados Unidos. Es decir, que el dólar está sobre la vida. Y lo dijo sí, con el menor desparpajo. Miembro del Partido Republicano, reelecto por segundo periodo, es decir, es una figura política del establishment estadounidense. Y él dice, no, pero además incluía a él cumplió 70 años 2 días después de que dio estas declaraciones. No, los viejos los tenemos, o sea, si hay que reactivar la economía, hay que quitar las medidas de restricción y de confinamiento y que la economía siga circulando, y si nos morimos los viejos, nos morimos, ¿verdad? Continuemos. En 2011, óigase bien, porque esto parecía que era una ocurrencia de un viejo loco
en Texas, que es gobernador, pero no. En 2011, el Fondo Monetario Internacional, verdadero gobierno del orbe, presentó un estudio a los estados miembros para decidir qué hacer ante, y cito textualmente, el riesgo de que la gente viva más de lo esperado, reclamando que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación. O sea, para el Fondo Monetario Internacional, el grave problema es que en 1940, ¿saben ustedes cuál era la expectativa de vida? ¿Tienen una idea? Después de la Segunda Guerra Mundial, 50 años. Esa era la expectativa de vida. Y en el año 2005 llegó a 72 años. Imagínense lo rápido que creció. Entonces, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? No. El problema para nosotros, económicamente hablando, es que un trabajador que ha venido amortizando su pensión para su vejez, ¿verdad?, se retira a los 62 años y llega a los 92, 93 años. Entonces no alcanza la plata, lo que él amortizó, no alcanza para cubrirle esos 30 años de más, fíjese, esos 30 años de más que no debiera de vivir. Y entonces el Fondo Monetario Internacional reclama que si no queremos ir a una quiebra de los fondos de pensión, se recorten las prestaciones y se retrase la edad de la jubilación. Es decir, que en lugar de jubilarse a los 62, se jubile a los 70. Solo 1 año o 2 años son miles de millones de dólares. Continuemos. En Europa, y pongo entre comillas, cuna de la civilización occidental, lo pongo irónicamente, sacrificaron a los ancianos en los hospitales y en los asilos ahora con la crisis del coronavirus. Ya no se habla, porque qué desagradable es hablar de esas cosas. Entonces no es elegante, no es propio, no es de gente decente estar hablando de esas cosas, ¿verdad? Pero encontrar, como pasó en España, asilos de ancianos donde el personal había huido porque se estaban enfermando, nadie les llevaba abastos, entonces los trabajadores lógicamente dijeron, yo me voy a morir con los ancianos, y se fueron y dejaron a los pobres ancianos ahí. Muchos murieron de hambre en su cama. En uno encontraron más de 90 ancianos y ancianas muertas en su cama. Entonces, a mí me preocupa esto, y por eso pongo primero la vida, porque uno dice, no, es que ahora hemos mejorado porque ya hay más valores, ya hay más cultura, ya hay más humanidad, hay más celeridad. Mentira. Todavía estamos en la época cuaternaria, ¿verdad? Sigamos, por favor. Cuando una sociedad considera válido deshacerse de los venerables abuelos, hombres y mujeres, que abrieron brecha para llegar hasta aquí, se ha perdido el espíritu de familia, de comunidad y las posibilidades de la continuidad cultural. Por eso digo que estamos entrando a una crisis civilizatoria, porque comenzamos a ver a los excluidos y ahora a los ancianos como material prescindible, como las servilletas de papel, ¿verdad? Antes eran de tela, y en la casa de mi abuelo se llamaban bigoteras porque todos los caballeros usaban bigote, ¿verdad? Pero ahora no, ahora son de papel, se usan y se tiran. Así nos están viendo a los jóvenes que acumulamos varias juventudes. Entonces, me preocupa estas circunstancias. Continuemos. En América Latina, óigase bien, los y las ancianas son atendidos en familia, que se ha convertido en el primer escalón del sistema de salud gracias a nuestra cultura. Es decir, eso que se vio en Europa no se está viendo en Mesoamérica, por lo menos, ni en Sudamérica. Es decir, en nuestras sociedades hay generosidad en la familia, y las mujeres, otra vez, las santas mujeres de la familia son las que se encargan de atender a los ancianos. Yo siempre lo digo, no tengo el menor empacho, la humanidad sin mujeres se acaba en 20 años, ¿verdad? Porque son las mujeres las que, no solo porque son las que pueden parir seres humanos, sino porque son las que se ocupan de mantenerlos vivos y cuerdos, ¿verdad?
Entonces, a los hombres, por supuesto, y a las mujeres que traen al mundo también, pero sin las mujeres, esto sería un caos. Y en América Latina, los ancianos están siendo atendidos por las mujeres de las familias, y eso es cultural, es un elemento del papá, del abuelo. Entonces, hoy me sentí muy contento de que me felicitó mi hijo y mi hija por el Día del Padre. En Guatemala hoy es el Día del Padre. No soy de muchas celebraciones de ese tipo, porque muchas son de carácter mercantil, pero es bueno que se acuerden de uno de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, continuamos, por favor. Según mi opinión, llegar a viejo debe ser un jubiloso logro social y no una desgracia institucional. Entonces, eso es lo que yo estoy planteando. ¿Por qué debe ser un jubiloso logro social? Porque quiere decir que la sociedad en que vivimos es humana, civilizada, y se encarga de que las personas adultas mayores tengan lo que necesitan para trasladarnos su sabiduría, que es diferente al conocimiento. O sea, alguien que tiene un doctorado a los 32 años tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría. Eso lo tiene el viejo, la anciana, que ha vivido y que ha puesto en práctica, como los peripatéticos. Nosotros vamos poniendo a prueba los conocimientos teóricos, porque a mí cuando me enseñan algo, lo primero que hago es quiero llevarlo a la práctica, quiero probar, quiero ver, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo. Continuamos, por favor. Bueno, regrese, por favor. ¿Por qué le doy gran importancia a esto? Porque este artículo lo publiqué antes de los levantamientos en Estados Unidos contra el racismo. Mi preocupación es, les cuento aquí en confianza porque son poquitas, no me siento orgulloso de eso. Estudié la primaria y la secundaria en el Colegio Alemán de Guatemala, en el marco de un racismo que ustedes no tienen idea. Yo soy especialista en litigio estratégico porque mi primer litigio lo hizo a los 15 años, cuando denuncié administrativamente ante el Ministerio de Educación al Colegio Alemán por discriminación y racismo. Desde los 15 años ya vengo en estos avatares. Entonces, estudié mucho cómo había sido que el nacionalsocialismo se desarrolló en Europa y cómo se fueron creando estas ideas. Y saben que hay un autor marxista que es un historiador muy sabio, y explicaba que en Alemania, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista Alemán tenía tal grado de poder que podía parar las políticas de gobierno del Segundo Reich, ¿verdad? Entonces había lo que se llama un interregno, es decir, los sindicatos y la clase trabajadora era tan poderosa que no lograba tomar el poder, no ganaba las elecciones, pero el gobierno no podía imponer sus decisiones porque los trabajadores se las bloqueaban, ¿verdad? Y en ese interregno, en esa situación en que no íbamos ni para adelante ni para atrás, comenzó a aparecer un loco explicando que había que desarrollar tales medidas, y se llamaba Adolfo Hitler, que era de origen austriaco, nacido pero nacionalizado alemán. Y no es que las ideas de Hitler contra los judíos fueron los que lo hicieron canciller y después dictador. Él proponía el nacionalsocialismo, es decir, una serie de medidas sociales de beneficio para los trabajadores y las trabajadoras, y ganó las elecciones. Entonces, mi gran preocupación es que nuevamente están apareciendo las ideas del racismo, las ideas de la discriminación a las mujeres. O sea, en medio de la pandemia, las mujeres están sufriendo más vejaciones que antes, más violencia intrafamiliar, más discriminación, y la están teniendo los negros o afroamericanos, depende cómo. En Colombia, por ejemplo, hay todo un movimiento que dice somos negros y orgullosos somos. No les gusta que les digan afrodescendientes. En Estados Unidos sí se les dice afrodescendientes, pero ellos son, en Guatemala, en Salvador, en Honduras, los pueblos indígenas, la gran discriminación a los pueblos indígenas. Y ahora a las personas adultas mayores. Entonces, cuidado,
ustedes que son educadoras, que trabajan con jóvenes, que están en la asistencia social, por favor, trabajar con los jóvenes estas ideas. Hay que quitar de la cabeza que solo los jóvenes son buenos, porque ahorita no saben qué hacer. Ustedes ven la situación de la juventud en este marco de la pandemia, no saben qué hacer. Nos vienen a preguntar a nosotros, ¿verdad? Entonces, lo vivo todos los días. Ya soy en Meet, no, pero en Zoom sí ya me volví experto, porque todo el tiempo me están pidiendo de las comunidades una charla sobre esto, sobre aquello, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que combatir esta idea. Muy bien, dicho lo antes dicho, aquí termino ya con las 3 crisis, ¿verdad? Es la crisis petrolera o energética, la crisis ambiental y la crisis monetaria. Entonces, ese es el contexto donde el cuarto jinete del apocalipsis nos aparece, nos agarra impreparados, a pesar de que ya sabíamos que habían 18 cepas previas a él, ¿verdad? Y les vuelvo a hacer la pregunta, ¿dejadez? ¿Impreparación? ¿De qué se trata? Entonces, ese es el panorama, ese es el teatro de operaciones donde aparece nuestro enemigo, el microscópico COVID-19, al cual vamos a estudiar en la próxima hora. Entonces, suspendemos 5 minutos, ¿les parece?